Señor en este tiempo, amén. No sé cuántos agradecidos con el Señor hay en este lugar. Cuántos dan gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. Y estamos viendo una temporada de muchos enfermos, de situaciones muy complejas. Sabemos lo que ha sucedido con nuestra hermana Olga. Bien, ella se encontraba ya viajando, no sé si ya, probablemente ya debe estar en Colombia. La situación de su padre, falleció su padre, ¿cierto? También tienen ahí un tema con Santiago, con su hijo. Ha sido un tiempo complejo, no solamente con ella, sino que con varias personas. Aquí a este lugar viene gente que está siendo operada de cáncer. Vienen unas hermanas, creo que no están ahora, no las alcanzo a ver, ellas son de Bolivia. Una tiene un cáncer, no recuerdo bien en qué parte de su cuerpo. La otra hermana tiene un cáncer en su rodilla. Y ambas fueron operadas hace poquito tiempo. Y estamos viendo que en la iglesia se está levantando mucha gente con enfermedades, con crisis, ¿cierto? Muchos se han quedado sin trabajo, ¿sí? Pero esto simplemente es una prueba de fe que el Señor pone para nuestras vidas. Y no solamente para nuestras vidas, sino que para la iglesia también. Porque cuando somos cuerpo, entonces lo que le duele al otro también nos duele a nosotros. Cuando somos cuerpos, entonces lo que le ha pasado a la hermana Olga es un dolor para nosotros. Yo no sé si alguien aquí lloró ayer por lo que pasó. No sé si alguien se sintió tan mal que dijo, Señor, es como si fuera mi familiar, yo ni siquiera lo conozco. Y lloras a tal punto que pareciera que fuera tu familia, ¿cierto? Eso quiere decir que hay unión en el cuerpo, hay una comunión, hay una palabra que el Señor está trayendo sobre su iglesia. Y cuando usted vea que los hermanos se están enfermando, cuando vea que al hermano le declararon diabetes, que le declararon cáncer, eso quiere decir que Dios te está poniendo a prueba a ti. No solamente está poniendo a prueba a tu hermano o a la familia de tu hermano que se ha enfermado. Dios está poniendo a prueba la fe de la iglesia. Y yo no sé cuántos en este tiempo entonces se van a comprometer con su iglesia, a orar constantemente por los que se han enfermado, a estar presente con aquellos que están dolidos en este tiempo, aquellos que han sufrido pérdidas, aquellos que están sufriendo enfermedades. Esa es la unión que el cuerpo necesita tener en este tiempo. Hemos visto un avance en su iglesia. No sé cuántos aquí asisten a Casa de Reino. Levante su mano si usted es Casa de Reino lover, ¿sí? Somos varios, ¿cierto? Y los que no han podido asistir, entonces les invitamos a que puedan conectarse a la Casa de Reino, ¿bien? Por dos motivos muy, muy especiales. La primera, que hay tanta nutrición detrás de lo que estamos aprendiendo, detrás de lo que estamos estudiando, ¿sí? Y lo segundo, que también hay nutrición detrás de lo que estamos comiendo, ¿cierto? Porque no sé ustedes, pero en la Casa de Reino que nosotros hacemos, siempre hay mucha comida. Los hermanos, tenemos una hermana que lleva tequeño, lleva pizza, hermano. Y uno queriendo adelgazar, queriendo ayunar, y la hermana pone ahí tentación en la mesa, pero yo le digo, gracias Señor por la tentación, porque eso nos hace más fuertes, ¿cierto? Y yo la acepto como una bendición. Entonces hemos estado hablando acerca del reino de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca del reino de Dios, entonces comienzan a activarse ciertas cosas sobre nuestra vida. Yo daba el ejemplo, es como cuando usted limpia la cocina. Y ya empezó Kevin con los ejemplos burdos. Pero es que el Señor a mí me habla así, con estas cosas muy simples. Es como cuando usted limpia la cocina, ¿cierto? Empieza limpiando y dice, hoy voy a limpiar el refrigerador. Limpia el refrigerador, ¿cierto? Y se da cuenta que en el fondo estaba bien sucio, empieza a limpiar y dice, voy a correr el refrigerador, ¿cierto? Y se da cuenta que atrás está todo lleno así de suciedad porque hubo mucho tiempo que no movió el refrigerador. Voy a mover la cocina y se da cuenta que atrás está lleno de grasa. No sé si eso pasará en mi casa nomás o no sé. Pero en la casa de mi mamá, ¿no? Pero usted se da cuenta que comienza a limpiar algo y usted se comienza a dar cuenta que necesita ir limpiando otras áreas. Se da cuenta que comienza, está muy fea esta cocina, hay que renovarla, hay que cambiarla. Entonces cuando nosotros comenzamos a escudriñar el reino de Dios, comienza a suceder algo similar. Comienza a decir, yo tengo que cambiar este carácter tan explosivo que tengo. Y luego vas escudriñando tu vida y Dios te va alumbrando de que no solamente eres explosivo, sino que eres egocéntrico. Entonces tiene que comenzar a ser limpiado ese carácter de egocéntrico. Y luego te das cuenta que eres egoísta, te das cuenta que eres mentiroso. Y así es cuando Dios nos va tratando de gloria en gloria, hasta alcanzar su imagen, hasta alcanzar la plenitud del varón perfecto. Ese es el objetivo que todos nosotros, y ese es el objetivo primordial que el reino de Dios debiese traer sobre nuestras vidas. El reino de Dios no tiene que ver necesariamente con hablar en lenguas, con profetizar, no tiene que ver necesariamente. Probablemente
Profetizar y hablar en lengua va a ser consecuencia de tener una vida en el Espíritu. Pero tener una vida en el Espíritu entonces va a significar que el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad produzcan un fruto dentro de ti. Que produzcan algo que sea apetecible para los demás. Entonces comprender el reino de Dios es trascendental para la vida de un cristiano. Es trascendental. Muchos se pierden porque verdaderamente no han entendido el reino de Dios. Venir a la iglesia no es suficiente. Cantar alabanza no es suficiente. Es necesario desarrollar una revelación de reino. Ahora usted que me dice, entonces no voy a ir más a la iglesia, voy a ver los cultos online porque el hermano dijo que no era suficiente. Es que venir a la iglesia es una medida básica. Venir a la iglesia es el primer paso simplemente para entrar en una relación profunda con Dios. Si usted no viene a la iglesia, probablemente le va a costar mucho más. Probablemente no se va a poder conectar al propósito de Dios. Probablemente no va a poder entender el reino. Entonces venir a la iglesia es parte de hacer el reino. Pero hacer el reino tiene que ver con medidas un poco más extremas, un poco más difíciles, un poco más demandantes para nuestras vidas. Yo no sé cuántos de aquí están dispuestos a dejarlo todo con tal de agradarle a Él. Yo no sé aquí cuántos están dispuestos a decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y en este tiempo la iglesia está teniendo este entendimiento, está teniendo un entendimiento de comprender que ya no debe prevalecer nuestra voluntad, que ya no debe prevalecer nuestros deseos, sino que sean sus deseos sobre nuestras vidas. He decidido titular mi mensaje el día de hoy, Enemigos Imaginarios. Enemigos imaginarios. Por años hemos entendido que el máximo adversario de Dios es Satanás, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver 7 puntos y voy a tratar de ser muy breve en cada uno, así que usted tiene que ayudarme en esto porque vamos a entrar, rapidito, ¿bien? 7 puntos que respaldan lo que yo estoy diciendo, ¿bien? Ponga allí en sus apuntes, número 1. Satanás fue creado por Dios. Satanás fue creado por Dios. Si bien la palabra no indica literalmente que Satanás fue creado por Dios, es decir, por ejemplo, no existe la palabra que diga y al quinto día Dios creó a Satanás, ¿cierto? O a Lucifer, o Luzbel, que es el nombre original. Podemos entenderlo ya que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, por consecuencia, entendemos que Dios es el creador de Satanás, es el creador de Luzbel. Bien. Por lo demás, uno dice, si no fue Dios quien creó a esta bestia, ¿quién lo habrá creado, cierto? No fue el Big Bang, no fue una varita mágica, no fue un mago, no fue otro ángel, ¿cierto? Entendemos que Dios fue el creador de Satanás. Y aquí es cuando viene la encrucijada, la espada entre la pared, cuando alguien te va a poner en aprietos y te va a preguntar, entonces si Dios creó a Satanás, ¿Dios es el creador del mal? ¿Qué piensan ustedes? Redoble de tambores, señores. ¿Es Dios el creador del mal si Él creó a Satanás? Algunos podrán decir que sí, otros podrán decir que no, ¿cierto? Si Dios creó todas las cosas, quizás Dios también es el creador de la maldad, ¿no? Punto número 2, vamos a avanzar en esto y ahora sí le respondo. Punto número 2, Satanás fue creado para servir a Dios. Satanás fue creado para servir a Dios. Escuche esto, Dios crea solo lo que es coherente con su naturaleza. Dios no puede crear cosas corruptas, porque Dios no es corrupto. Dios puede crear solamente cosas perfectas. Dios puede crear solamente cosas buenas, cosas bellas, cosas verdaderas. Mira el que tiene a su lado. Mira el que tiene a su lado. Él es una creación de Dios. Aunque usted no lo crea y aunque no lo parezca, Él es una creación de Dios. Entonces Dios solamente puede crear cosas que conversan con su naturaleza, que solamente pueden ser perfectas, que solamente pueden ser verdaderas, que solamente pueden ser buenas. Por eso dice la palabra que cuando Dios crea todo, ¿cierto? Al 6º día dice que es como que mira todo el plano y dice que todo era bueno y perfecto.
que todo estaba precisamente calculado. Y pasan los años, ¿cierto? Y nos damos cuenta que el sistema es completamente perfecto. El sistema humano, el sistema natural, la naturaleza, ¿cierto? Todo lo que Dios ha creado es completamente perfecto. No tiene ningún engranaje fuera de su posición. Entonces entendemos que Satanás fue creado para servir a Dios. Dios crea a Satanás como un serafín, ¿cierto? Usted está recordando aquí todo lo que leemos, ¿cierto? En Ezequiel, en Apocalipsis, en Génesis. Satanás es creado como un ángel encargado de la adoración, así lo hemos entendido, ¿cierto? Más adelante vamos a ver que cuando Satanás cae, Dios le dice con salterios, con flautas, has caído también. Es decir, que Satanás poseía instrumentos musicales. Algunos proponen de que los instrumentos eran parte de su cuerpo. Ahí ya estamos entrando como en un terreno de algo que no tenemos certeza, ¿cierto? Pero entonces Dios es el creador de Satanás. Y Satanás decide despegarse de la naturaleza que Dios le había asignado, ¿cierto? Es como cuando usted tiene un hijo y usted hace todo lo posible para que su hijo estudie derecho, para que sea abogado, y su hijo, no sé, quiere ser ingeniero, vamos a decir algo, ¿cierto? Y usted hizo todo lo posible, su papá es abogado, usted es abogado y quiere que su hijo también sea abogado, y el hijo quiere ser músico. Y usted hace todo lo posible, ¿cierto? Usted ya le había asignado un propósito a su hijo, pero su hijo decide tomar un propio propósito. Entonces Luzbel no supo reconocer la identidad que tenía en Dios. Y él decide fallar, ¿cierto? Decide pecar, decide atentar contra Dios. Entonces Dios no es literalmente el creador de la maldad, porque Dios le da a Satanás o a Luzbel la posibilidad de decidir, que en algunos lugares le llaman libre albedrío, ¿cierto? Algunas personas dicen, no, eso no es bíblico porque la palabra libre albedrío no aparece en la Biblia. Pero en definitiva entendemos el concepto de que Dios nos da la posibilidad de poder elegir entre el bien y el mal, ¿cierto? Cuando Adán y Eva pecan, Dios les dice, no coman de ese árbol. Y ese árbol era el conocimiento del bien y del mal. Es decir, que antes de pecar Adán y Eva estaban destinados a vivir en una vida solamente de bien, de pura felicidad, arcoíris y unicornios. Pero cuando pecan, entonces ellos inmediatamente se dan cuenta de que existían los arcoíris y unicornios, pero también existían las nubes y la lluvia. ¿Sí me doy a entender, cierto? La consecuencia del pecado de Adán y Eva fue entender que había pecado. Por eso ellos mismos, luego de pecar, dice que cubren su desnudez, ¿cierto? Que se ponen unas hojas para taparse delante del otro, porque entienden que tienen que ocultar su verdadera identidad delante del otro, ya que ésta se ve deformada cuando pecan. Lo mismo le sucede entonces a este serafín. Lo mismo le sucede a Luzbel. Su principal instancia era solamente entender el bien, pero cuando peca, entonces está destinado a vivir una vida de mal. Dice la palabra que la palabra serafín, la traducción original significa el que arde. Entonces uno dirá, oye, Dios que es malo, así como de un principio le puso serafín para que supiera que se iba a ir al infierno, ¿cierto? Yo creo algo distinto. Yo creo que este serafín había sido creado originalmente para arder en adoración a Dios. Originalmente había sido creado para arder, para rendir su vida delante de Él. Pero sus errores, pero su pecado, pero su corrupción lo destinó a arder eternamente en adoración a Él mismo. Por eso su castigo es arder, es como se me fue la palabra. Es como contradictorio, ¿cierto? Que este que había sido llamado el que arde, su castigo eterno sea arder. Pero el pago más grande que ha sufrido Satanás no es arder en el infierno. El pago más grande que ha sufrido Satanás es no arder por Dios. Es no tener la posibilidad de acceder a las riquezas de su reino.
Y esa es la diferencia que Satanás tiene con su iglesia. Su iglesia ha sido destinada a arder por amor a Jesús, a arder por amor en adoración a Él. No importa todo lo que cueste, su presencia vale mucho más para nosotros. No importa todo lo que tengamos que entregar. El destino de la iglesia es arder en adoración constante delante del Rey. Entonces, Luzbel había sido creado para arder en adoración a Dios, pero sus errores lo llevan a arder eternamente en adoración a Él mismo. Avanzamos, punto número 3. Satanás habitaba en Edén. Satanás habitaba en Edén. Leemos Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 13. Ezequiel 28, 11 al 13 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Aquí se está refiriendo a Satanás. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el huerto de Dios Edén, en el huerto de Dios estuviste. Vamos a leer solamente hasta allí. Luego es que habla de las piedras preciosas que estaban en su vestidura, ¿cierto? Que estaban la flauta, los tamboriles, ahí usted lo puede profundizar, pero no es el objetivo ahora. Bien, entonces 2 puntos de este versículo es que el Señor le dice a Luzbel: tú eras el sello de la perfección. O sea, Luzbel tenía una posición tan importante. Luzbel era lo que nosotros diríamos, no sé si en otros países se dice, aquí en Chile se dice la guinda de la torta, ¿cierto? Luzbel vendría siendo la guinda de la torta, vendría siendo el remate. Por eso dice: tú eras el sello de la perfección. O sea, la posición que Luzbel tenía era tan importante que él culminaba a la perfección. Dios había creado todo perfecto, había creado un super sistema, ángeles adorando, ¿cierto? Cantando día y noche, santo es el Cordero. Y Satanás era la guinda de la torta de esa adoración. O sea que la posición que él tenía era tan buena, de tanto privilegio. ¿Cómo sería si el Señor le dice: ¿sabes qué? Mi adoración es incompleta si tú no estás. Mucha bacán el Señor. Si ya mi líder me dice eso, o si mi pastor me dice eso, ya yo creo que voy a andar en las nubes, ¿cierto? Ahora, si Dios me lo dice, cuando te dicen: oye, Cata, ¿sabes qué? No es lo mismo cuando tú no estás. No, yo canto bacán, ¿cierto? Agradeciendo que la Cata es humilde, porque si no. Imagínense que Satanás era el sello de la perfección. Dice: lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Luego de esto podemos entender que Luzbel habitaba en un mismo ambiente con Dios y con el hombre. Porque ¿dónde habitaba Adán? En el huerto del Edén. Era en el lugar que Dios originalmente había preparado para vivir, valga la redundancia, en un ambiente de adoración con el hombre y con sus ángeles. O sea, Dios había comprado la media casa llamada Edén para que vivieran todos juntitos. Pero no faltó el que dijo: yo me quiero ir de la casa y me llevo a estos dos que comieron del árbol y se van en pecado conmigo. Dios había creado todo un ambiente para vivir en un ambiente perfecto. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Ezequiel 28, 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí vemos nuevamente respaldado que Luzbel habitaba en el monte de Dios, en Edén. Punto número 4, vamos avanzando, le pusimos cuarta. Satanás debía servir a Adán. Satanás o Luzbel debía servir a Adán. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, el propósito fundamental en la creación de Adán fue gobernar sobre toda esta casa que Dios había creado. El propósito original de Adán era gobernar, señorear, administrar, sojuzgar la tierra en la cual Dios lo había puesto. Y esta tierra era Edén. Es decir, Dios era el dueño del Edén, pero Adán era una especie de administrador. O sea, yo creo que si Adán decía: hoy tengo ganas de comerme una gallina, ¡pum! Venga la gallina, ¿cierto? No, yo creo que ni siquiera tenía que cazarla. O tengo ganas de comer un pescadito frito, ¿cierto? Yo creo esto, o sea, con un poco de imaginación, ¿cierto? No sabemos a ciencia cierta. Pero lo que entendemos sí es que Adán tenía completo dominio de esta tierra. Dios entrega el control de la tierra al hombre, enviándolo a señorear sobre ella. Entonces Dios establece al hombre como gobernador y tener control absoluto de todo lo que le había entregado. En Salmos capítulo 82, versículo 3, Salmos 82, versículo 6, dice: yo dije, este es Dios hablándole a los hombres, dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entendemos que Dios en su original entonces había creado al hombre con la posición de Dios, con esa misma autoridad. Con esto podemos entender entonces que todos los ángeles, los querubines que estaban en este ambiente, debían servir al hombre, debían servirlo, debían entregar sus vidas, quizás no adorarlo, pero sí estar a disposición de lo que ellos establecieran. Por esto para Satanás era fundamental hacer caer a estos pequeños dioses. Era fundamental hacer caer a aquellos que eran imagen y semejanza del Dios vivo. Era fundamental para corromper este sistema. Era fundamental hacer caer al hombre. Punto número 5. Satanás no es un ser poderoso. 5. Satanás no es un ser poderoso. Si vemos el origen de Satanás, sabremos que era un ángel. Él era un ángel. Al ser un ángel caído, entonces su rango es el de un demonio. Es decir, Satanás, su rango de autoridad es demoníaco. Siempre hemos entendido que Satanás es como el gobernador de todas las legiones, pero su rango de autoridad es demoníaco. En autoridad, simplemente él es igual que todos los demonios que nosotros muchas veces reprendemos, ¿cierto? Señor, reprendo el demonio de flojera, Señor, que está en mi hijo, ¿cierto? Y a veces hasta inventamos demonios que no existen, ¿cierto? Yo reprendo a Satanás, y Satanás durmiendo así dice: oye, ¿yo qué tengo que ver en esto, cierto? Es culpa de ustedes que se acuestan muy tarde, no me echen la culpa a mí, ¿cierto? Entonces Satanás es un ángel caído, es un demonio. Y yo quiero decirle que el máximo poder que tiene Satanás es el engaño. Es el engaño, no tiene mayor poder que ese. Y nosotros por muchos años le hemos asignado mayor poder a Satanás de lo que realmente tiene. Y ese ha sido un problema con el cual la iglesia tiene que cargar, con el cual la iglesia tiene que cambiar, digamos. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con esto entendemos que el poder que Dios tiene es mucho mayor, es muy superior a lo que Satanás puede hacer. Dice que Dios ha creado a Luzbel, pero el hombre lo ha empoderado. Yo ya le voy a explicar a qué me refiero con esto. Pero el máximo poder que Satanás puede tener es engañar, es matar, es destruir. Escuche esto, Satanás no tiene poder creacional. Por esto,
Por esto Satanás no puede tener hijos. Uno dice, no, ese hijo es del diablo, ¿cierto? Satanás no puede tener hijo. Satanás es tan malo que ni el más malo de la tierra puede ser hijo de él. No sé si me explico con esto. Pero Satanás es tan infértil que ni siquiera el más malvado de esta tierra puede ser hijo de él. Ni siquiera el más malo. Ni siquiera el peor. Ni Pablo Escobar, que en paz descanse, esté donde esté, ¿cierto? Ni ese podría ser hijo del diablo, porque Satanás no tiene poder creacional. Satanás no puede engendrar hijos. Solamente Dios, ¿no? Bueno, tendríamos que en algún momento hablar del anticristo, ¿sí? Pero se entiende, digamos, al decir que es hijo de Satanás, se entiende que es, digamos, que él sirve a Satanás. Pero por ejemplo, si una persona que tiene características de anticristo, ¿cierto?, se convierte al Señor, se vuelve, digamos, la identidad de hijo en la iglesia o en Dios, ¿cierto?, no tiene que ver con parir necesariamente, sino que tiene que ver con adoptar. Nosotros no fuimos paridos directamente de María, madre de Jesús, ¿cierto? Pero nos identificamos como hijos porque Él nos ha adoptado y nosotros lo adoptamos a Él como padre. Para que haya una paternidad, entonces tiene que haber mutuamente adopción, ¿sí? O sea, Dios nos ha adoptado y esa adopción está disponible para todos nosotros. Pero muchas veces donde fallamos es que nosotros no adoptamos a Dios como padre. Y eso cambia todas las cosas. Por eso hay tanta gente que no puede ser hijo de Dios, no puede adquirir este título. Bien, entonces probablemente, bueno, ahí tendríamos que profundizar el tema del anticristo, pero está muy, muy buena la pregunta. Claro. Exactamente. Que sea hijo directamente de... Exacto, ya. Muchas gracias ahí por la aclaración. Entonces ahí estamos entendidos completamente. Bien, por eso yo les digo, a lo mejor va a ser muy bueno que desarrollemos un tema hablando precisamente del anticristo, un discipulado, digamos, para profundizar en esto. No es el objetivo de este tema. Bien, entonces seguimos. Punto número 6. Satanás utiliza un poder ajeno. Satanás utiliza un poder ajeno. El máximo poder de Satanás es engañar. Esto ya lo dijimos, ¿cierto? Por esto ha engañado al hombre para creer que no tiene suficiente poder. El hombre ha vivido engañado creyendo de que Satanás es más poderoso que nosotros. Nosotros muchas veces no hemos configurado esta imagen. Satanás peleando con Dios, ¿cierto? Como que están versus uno contra uno. Ya lo que hemos entendido un poco más, siempre no hemos imaginado o hemos pensado de que está Dios y luego viene Satanás y luego viene la iglesia o venimos nosotros. Pero esa no es la realidad con la cual nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios. Es decir, todo el poder, toda la autoridad, toda la asignación y el propósito que Dios ha puesto está sobre el hombre, está sobre la iglesia, no está sobre Satanás. Entonces su iglesia va a tener que comenzar a practicar un ejercicio mental de establecer de que está Dios, está su iglesia y muy por debajo en autoridad está Satanás. Porque muchas veces nosotros le hemos dado mucho púlpito a Satanás y yo no sé cuántas veces he mencionado a Satanás en esta prédica. De hecho pareciera que fuera una prédica satánica, ¿cierto? Estoy hablando de Satanás, no estoy hablando de Dios, pero lo quiero hacer entender algo. Por eso Jesucristo dice, mayores cosas haréis vosotros. Si es su iglesia la que no se ha posicionado en la autoridad que Él ha establecido. Es porque Satanás de alguna manera su mayor poder es engañarte. Te va a hacer sentir que el pecado te va a aislar completamente de Dios. No, hoy no ores porque ayer pecaste. No, ahora no puedes ir a la iglesia porque estás en deuda con Dios. Y esos son simplemente engaños que Satanás pone en contra de su iglesia. Pero el poder de autoridad está sobre
su iglesia. Está sobre nosotros, amados. Entonces, a través de ese engaño, Satanás nos hace creer que el pecado nos aparta de Dios. Cuando el hombre se corrompe en pecado, abre una puerta para perder su poder. ¿Cierto? Volvemos a Adán. Cuando Adán administraba todo, cuando Adán gobernaba todo. Pero entonces cuando el hombre, o en este caso Eva, ¿cierto?, escucha a la serpiente y come del fruto, entonces allí es cuando el hombre abre una puerta para que Satanás comience a utilizar el poder que le correspondía a él. Ese poder no estaba sobre Satanás. Ese poder fue autorizado por el pecado del hombre. Entonces, por eso yo les digo, Satanás utiliza un poder ajeno. Satanás tiene que usar el poder del hombre. Engaña al hombre, saca su poder para poder tener niveles de autoridad. Entonces el poder está en nosotros, pero vivimos engañados a tal punto que pensamos que ese poder deja de estar en nosotros. Muchos de nosotros creemos que el Espíritu Santo deja de habitar dentro de nosotros cuando pecamos. Pero el Espíritu Santo no es un juguete que va a estar dentro de nosotros cuando sí estamos bien y se va a ir cuando nosotros estamos mal. Ahora sí que estás orando, sí entro dentro de ti, pero ahora que pecaste entonces me voy dentro de ti. Dios no es un juego, el Espíritu Santo no es un juguete para estar entrando y saliendo de una habitación constantemente. Si Dios ha decidido hacerte templo de su Espíritu, va a estar allí independiente de lo que pasa en tu vida. Van a venir circunstancias que van a ser duras para ti, van a venir procesos que van a ser duros, va a venir lágrimas, pero en todo momento el Espíritu Santo ha decidido habitar dentro de ti. Y algo que tenemos que entender, que esta habitación no es porque nosotros somos muy buenos, no es porque nosotros somos muy oradores, porque somos súper intercesores. Eso es parte de la relación con Dios. Debemos orar, debemos buscarlo, debemos tener intimidad. Si el Espíritu Santo ha decidido habitar dentro de nosotros, simplemente es porque Jesucristo fue a la cruz a rasgar los velos, a romper el esquema, a romper toda separación que había entre el hombre y el cielo. Entonces, a través de Jesucristo es que ese Espíritu vivirá en nosotros por la eternidad, para siempre. Desde el día en que decidiste ser hijo de Dios, desde el día en que decidiste aceptar al Señor como tu Salvador, entonces desde allí el Espíritu ha decidido habitar dentro de ti y no hay nada que nos pueda separar de Él. Por la eternidad, por siempre y para siempre. Es el destino de la iglesia, cargar al Espíritu Santo. Wow, hay una responsabilidad tremenda en nosotros. Punto número 7 para ir cerrando. Satanás es derrotado a través del hombre. Y aquí usted tiene que poner atención. Quizás no puso atención en todo lo anterior, pero aquí ponga atención, escuche esto. El hombre fue el que introdujo el pecado a la historia, ¿cierto? Estamos hablando que fue al árbol, no come una manzana. Nos han enseñado en las películas que Adán comió una manzana, ¿cierto? No es una manzana, solo habla de un fruto. Entonces Jesucristo es encarnado para cumplir el objetivo. Como el hombre había introducido el pecado en la historia, era el mismo hombre responsable de vencer el pecado de la historia. El hombre introduce el pecado dentro de la genealogía humana. Por ende, era responsabilidad del mismo hombre eliminar esa genealogía pecadora. Dios hubiese sido injusto si Él mismo hubiese, como Dios en el trono, ¿cierto? Porque Él pudo haber hecho así, con su cetro de justicia, ¿cierto? Un superpoder, no sé, y vence todo el pecado. Hubiese sido injusto porque los poderes hubiesen estado desnivelados, ¿cierto? Por esto mismo, como era responsabilidad del hombre eliminar el pecado de la historia, entonces Dios decide bajarse de su trono, volverse hombre y decir: ahora sí estoy en posición para poder vencer este pecado. Lo que hizo Adán, Cristo vino a restaurarlo. Lo que era responsabilidad de eliminar del hombre, de Adán, Dios decide volverse carne para así tener la posición de poder vencer esa corrupción que Adán introdujo en nuestra historia. Entonces Jesucristo vence la muerte. Y producto de la muerte que es vencida, Satanás también es vencido.
Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto se refiere al pecado, Él también participó de lo mismo, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Yo quiero decirte esto, y esto nos está revelando algo tremendo. Satanás nunca ha sido un enemigo de Dios. Satanás nunca ha sido un enemigo de Jesucristo. Jesucristo, ¿a qué va a la cruz? A vencer la muerte, no a vencer al diablo. Jesucristo va a la cruz a vencer el pecado, a derrotar el pecado, a eliminar el pecado de la historia del hombre. No va a derrotar a Satanás. No sé si alguien me está entendiendo esto. Pero el verdadero enemigo de Dios no era Satanás. El verdadero enemigo de Dios era el pecado que se había introducido en la historia del hombre. Y eso es lo que Él vence. Dice que Él vence la muerte y por consecuencia vence al diablo. Por consecuencia, porque cuando el pecado se vence, entonces Satanás ya no tiene de qué alimentarse. Ya no tiene nada que llene su ego. Jesucristo viene y vence la muerte y por consecuencia entonces vence a Satanás. Jesucristo va a la cruz para vencer el pecado que se había establecido en nuestras generaciones. Entonces, como les decía, era propósito del hombre caminar en un ambiente de santidad. Era responsabilidad del hombre. Al pecar, sigue siendo propósito del hombre caminar en ese ambiente de santidad. Por eso constantemente nosotros vamos a luchar con nuestra carne. Constantemente nosotros vamos a luchar, vamos a tener que interceder. Señor, quítame estas ganas de hacer tal pecado, quítame estas ganas, no sé, de fumar, de tomar, no sé, lo que a usted le afecte. Señor, permíteme vivir una vida en santidad. Y se da cuenta que usted constantemente tiene que hacer este tipo de oración. Señor, permíteme controlar mi lengua porque se me caen solo los garabatos. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del hombre alinearse a la santidad de Dios. Alinearse al corazón de Dios es responsabilidad del hombre. Entonces, a través de Jesucristo, que Jesucristo abre las puertas para decirle, ¿saben qué? Sí lo pueden hacer. A través de Jesucristo, Jesucristo abre las puertas para darle esperanza a la iglesia de que en algún momento, aunque sea al final del día, aunque sea al final de la temporada, su iglesia debe alcanzar el nivel de santidad que Dios demanda. Y ese es el camino a la perfección que todos deberíamos buscar, que deberíamos anhelar en nuestro corazón. Estoy seguro que ninguno de nosotros jamás ha orado, Señor, santifícame, Señor, permíteme cambiar esto, Señor, permíteme corregir esto. Probablemente todos nosotros aquí en algún momento hemos orado pidiéndole al Señor que nos perfeccione. Entonces, entendiendo los 7 puntos anteriores, entendemos que Satanás no puede ser rival directo de Dios. En la palabra nunca vemos un ataque de Satanás en contra de Dios. Esto indica claramente de que Satanás no es enemigo de Dios. Nunca vemos un ataque de Satanás en contra de Dios. Sí vemos una tentación de Satanás en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era hombre. Jesús, la piedra angular de la iglesia. Jesús es la primera persona de la iglesia. Cuando hablamos de Jesús, hablamos del inicio de la iglesia. Porque Satanás, el poder que tiene, no es atacar a Dios, es tentar su iglesia, tentar sus hijos. Y ese es el máximo nivel. Si usted dice, no, que Satanás me hizo pecar, le estamos echando la culpa a Satanás y Satanás no tiene ese poder. Te va a poner la tentación. Si estás a dieta, te va a poner un churrasco XL con mayonesa casera, no sé. Ese es el máximo nivel que Satanás puede alcanzar contigo. Pero jamás, él, por autoridad, no puede hacértelo comer. Si tú lo comiste, fue tu responsabilidad. Si la iglesia no camina en santidad, es por responsabilidad de la iglesia, no de Satanás. No podemos atribuirle una autoridad que Satanás no tiene. No podemos atribuirle un poder a Satanás que Satanás no tiene. Si tú no te alineas con el Señor en este tiempo, es simplemente tu autoridad. No le eche la culpa al diablo, porque el diablo no tiene tanto poder como para poder hacernos pecar.
Por eso en este tiempo su iglesia tiene que comprender con entendimiento, con revelación, cuál es la posición en la que Dios nos ha asignado. Hay un poder sobre su iglesia. Hay un poder que está soltándose sobre su iglesia. Y ese poder tiene que ver con cumplir sus propósitos, con recuperar ese reino, con caminar en caminos de santidad. Si no hemos logrado la santidad sobre nuestras vidas, es simplemente porque no lo hemos querido, amados. La tentación va a estar, por eso dice: huyan del diablo. Nuestra guerra con el diablo es huir, es repelerlo, ¿cierto? Es reprenderlo. Usted no tiene que tenerle miedo. Hay pastores que dicen: Satanás, uy, que Dios lo reprenda, ¿cierto? Sí, está bien que tengamos ese respeto, digamos, de no mencionar a Satanás, pero imagínese yo hubiese tomado esa medida en esta prédica. He dicho no sé cuántas veces ya Satanás, cuántas veces he tenido que reprendernos. Es porque tenemos miedo a un enemigo imaginario. Es porque tememos a alguien que no tiene el poder para hacernos caer. Es como cuando su hijo iba a la escuela, ¿cierto? Y había un niñito que le hacía bullying. Y usted dice: voy a ir a hablar con ese niñito que le pega y que lo hace sufrir, no sé, le hace bullying y todo. Y se da cuenta que va viendo al otro cabro chico y así un petizo, ¿cierto? Y usted dice: hijo, ¿por qué nunca le pegaste? ¿Por qué nunca tomaste una, ¿cierto? Si tú físicamente eres mayor que él. Y es por un tema de mente, ¿cierto? El más chiquitito se cree bueno, ¿cierto? Se cree bacán y que le puede pegar a los demás. Y muchas veces en mentalidad de iglesia hemos sido tan pequeños. Somos desarrollados ministerialmente, pero maduramente, espiritual hablando. Entonces hemos decidido opacarnos, hemos decidido ser el niñito chico, hemos decidido que el diablo nos haga bullying, hemos decidido alimentarnos de la prédica del domingo y eso nos alcanza por el resto de la semana. Pero en este tiempo se está levantando gente con un entendimiento que al relacionarse con Dios, entonces vamos a comenzar a caminar en caminos de santidad. Vamos a comenzar a conectarnos con su voluntad. Si Dios no te ha revelado su voluntad para este tiempo, sigue orando, sigue intercediendo, comienza a doblar rodillas, comienza a levantarse temprano, comienza a quedarse hasta la noche, haga devocional con la familia. Pero cuando la iglesia está clamando, entonces Dios va a responder. Dios tiene que responder a su iglesia. Entonces los que debemos luchar contra Satanás somos nosotros. Mira al que tiene a su lado, mira al que tiene a su lado y dígale: tienes una lucha esta semana, tienes a alguien que vencer, tienes a alguien que resistir. Pero ten considerado que ese no es tan grande como parece. Las imágenes de internet lo hacen ver bacán, las imágenes de internet lo hacen ver poderoso, pero ese no tiene autoridad sobre su iglesia. Por eso la palabra dice: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. ¿Qué iglesia? La que está construida sobre la roca. La que está construida sobre la roca. Jesucristo nos da el acceso para poder vencer ese pecado. Dios no se convierte en hombre solo para salvarnos. El objetivo de Dios, de Jesús, de ir a la cruz, no es salvarnos. La salvación viene de la consecuencia del plan que Dios estaba estableciendo. El objetivo de la cruz de Cristo era vencer la muerte, era vencer el pecado, era darle una puerta de acceso, un renuevo al hombre de poder hacer las cosas bien con él. Es un renuevo para el linaje de Adán, de poder conectarse verdaderamente con quién es él. Y eso su iglesia lo tiene que comprender en ese tiempo. Póngase de pie, por favor. Te adoramos, Rey. Hay alguien aquí que pueda cerrar sus ojos y comienza a orar. Comienza a orar. Deje de alimentarse de lo que se suelta del predicador principal o de lo que sueltan los ministros. Comienza usted a conectarse con lo que Dios le está revelando a usted en ese tiempo. Quizá hay alguien aquí que diga: ¿sabes qué? No entendí nada de lo que se predicó, siempre he visto a Satanás como mi enemigo. Comienza a orar para que Dios traiga entendimiento en este tiempo. Vamos, se levantan los intercesores, se levantan los profetas, orando, Señor, para que venga el entendimiento correcto sobre tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, se revela, Señor, tu imagen sobre esta iglesia. Se revela, Señor, tu realidad sobre esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, adore a Él, adore a Él.
Padre, Abba Padre. ¿Dónde estás para encontrarte? Abba Padre, dime dónde estás para encontrarte. Abba Padre, Abba Padre. Es el cántico de su iglesia, Señor, adorándote. Dime dónde estás para encontrar. Es el cántico de una iglesia, Señor, unida. Diciendo, Levantamos tu nombre. Levantamos tu nombre sobre esta tierra. Padre. Levantamos, Señor, tu nombre sobre este lugar. Dime dónde estás para encontrar. No hay otro que merezca. No hay otras posiciones. No hay otro que merezca un lugar mejor que tu presencia. Padre. Dime dónde estás para Te adoramos. encontrarte. Vamos, levante sus manos al cielo y adora a Él, adora a Él. Conoces lo profundo de mí, aún lo que no quiero decir. Eres el primero en mis mañanas. Sé que todo pasa si me abrazas. Para encontrarte, Abba, Padre, dime dónde estás para encontrarte. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 15. Colosenses 2, 11 al 15 dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, escuche esto, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Toda batalla que su iglesia tiene que rendir en ese tiempo ya fue clavada en la cruz.